mundial se convirtió en una coyuntura que le permitió dar inicio a un proceso de industrialización exitoso a través del ingreso de capitales externos y a la vez entrar en los mercados financieros internacionales tras solucionar su principal conflicto bilateral, a saber con los Estados Unidos. El crecimiento hacia dentro de la economía mexicana también se conoce como el milagro mexicano y se debe a que, debido a la falta de importaciones, México empezó a producir lo que consumía, lo cual hizo que la economía del país se activara. Esta se conforma en tres etapas. La primera etapa, de crecimiento con inflación, duró de 1940 a 1958, bajo las presidencias de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. La segunda etapa, del desarrollo estabilizador, duró de 1958 a 1970, bajo las presidencias de Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz. La tercera y última etapa es también conocida como la etapa de crisis y agotamiento, pues es cuando se empezó a cambiar el modelo económico a uno neoliberal. Duró de 1970 a 1982, bajo las presidencias de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales y económicas. El neoliberalismo es el resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico, o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980, aunque existe información que data la aparición del término desde la década de 1930, con el significado de un liberalismo clásico reformado y amigable con algún nivel limitado de intervencionismo. Actualmente, el término neoliberalismo suele asociarse con políticas que implican apoyar una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y grandes reducciones del gasto público y de impuestos, así como disminución de la intervención del Estado en la sociedad y economía en favor del sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios. El primer tratado de apertura comercial que firmó México fue durante 1986, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid. Se firmó el GATT, por sus siglas en inglés. Sin embargo, en español significa el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercios. 3 años más tarde de la firma del GATT, en 1989, se levantan las restricciones de la inversión extranjera directa, lo cual facilita muchísimo más la presencia de empresas transnacionales en México. En 1990 se inician las negociaciones para que México firme el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, este no concluyó hasta 1994, donde México estrechó sus relaciones con América del Norte, Estados Unidos y Canadá para poder facilitar el comercio. Durante 1995, diferentes países de América Latina se unen al Tratado de Libre Comercio. Además, México se une también a la Organización Mundial de Comercio. Para el 2000 se rompió la última barrera para la apertura comercial mexicana, donde México firma un tratado de libre comercio con naciones de la Unión Europea y del Medio Oriente, como Israel. Muy buenas tardes, estamos aquí con Pamela Coto y les vamos a hablar acerca de la globalización. Estamos aquí con el señor Alberto Zapata, y ¿cuál es su ocupación? es jefe de almacén. Muy bien. Señor, para usted, ¿qué es la globalización? Es un proceso de integración mundial en los ámbitos políticos, económicos, social y cultural, que la tecnología que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global. Muy bien. ¿Y usted cómo cree que se reflejan los efectos de la globalización en el país? Por medio de los avances tecnológicos, contextos de telecomunicaciones internacionales. Un ejemplo puede ser las videollamadas, unión de mercados como el Tratado de Libre Comercio
unión de sociedades y culturas. Muy bien. ¿Y qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Más movilidad en la economía y turismo de los países. La democracia se hace global. El mundo avanza en tecnología. ¿Y negativos cuál crees que serían? Pérdida cultural, desempleo y dependencia de los países capitalistas. Muy bien. Y para usted, ¿cuál cree que ha representado la globalización? ¿Que ha mejorado tu economía o te ha impuesto nuevos retos? Nuevos retos porque volvemos competitivos con el resto del mundo. Oh, muy bien. ¿Y piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Y por qué? Sí, ya que hay convenios económicos con países capitalistas de primer mundo ayudan a países como México en su economía y brindando recursos para soluciones. Bueno, muchas gracias. Pase buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlier Vaca. ¿Y a qué se dedica? Soy administradora de empresas. Muy bien. Iniciaremos con la pregunta de ¿qué es la globalización para ti? Es un proceso histórico ya mundial con ámbitos políticos, económicos, culturales y tecnológicos y sociales que existen en el mundo. ¿Y cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Uno puede ser con avances tecnológicos, el Internet, otra la ruptura de fronteras, que hay un tratado de libre comercio entre los países, una transacción, las nuevas transacciones financieras. Podemos también mencionar el mercado entre países que interactúan entre sí. Muy bien. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? El aumento de inversión financiera en extranjera, un potencial del alto comercio internacional, los desarrollos tecnológicos principalmente y la circulación de bienes de productos importados. ¿Y negativos cuál cree que sería? Una puede ser el desempleo, otra puede ser el enriquecimiento de países que son la mayoría desarrollados y el 25% de los países que están en plan de desarrollo y no tienen tener riqueza, sino que también hay devaluación en ellos. Ok. ¿Y qué ha presentado para ti la globalización? O sea, ¿ha mejorado tu economía o ha impuesto nuevos retos? Una, ha mejorado la economía porque uno está más a la vanguardia de la nueva tecnología. Y dos, sí, ha mejorado porque uno va aprendiendo cada día más cosas que alrededor del mundo lo puedes verificar ligeramente y lo puedes identificar cuáles son tus ventajas y tus desventajas. O sea, estar al día, ¿no? Con la sociedad. Y para usted, ¿qué piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Y por qué? Claro que somos un país en desarrollo, por supuesto, que ha mejorado nuestra pobreza interna, porque somos un país desarrollado y nuestra economía ha aumentado porque consumimos lo nuestro. Muy bien, entonces que tenga muy buenas tardes. Gracias. Gracias. En conclusión, la globalización nos ha dejado un nuevo orden mundial en lo político, lo social y lo económico. La globalización en general nos ha dado muchos beneficios, y no solo en lo económico, sino en varios tales como lo tecnológico, las comunicaciones y lo cultural. Las tecnologías han influenciado en los procesos productivos haciéndolos más eficientes. Las comunicaciones han irradiado la información de los nuevos productos, así como la tecnología de punta. La cultura de diferentes lugares del planeta la podemos conocer gracias a los canales de televisión e internet.